Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús gritó diciendo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa la juzgará en el último día. Porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura continuamos Hechos de los Apóstoles y vemos el momento en el que desde la comunidad de Antioquía se manda a Pablo y Bernabé a la misión apostólica. Se les manda en lo que será el primer viaje apostólico de San Pablo y que empieza por Chipre. Si no recuerdo mal, Bernabé es de Chipre, o sea que vuelve a casa. Y de allí después ya continuarán hacia lo que será Asia Menor, o sea, lo actual Turquía. Y ahí empieza esa predicación en Salamina, o sea, en la costa occidental de Chipre. Pero eso lo iremos viendo, este primer viaje apostólico. Mientras que el Evangelio de hoy, que viene a ser como una continuación de Jesús como buen pastor. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Esta es una forma muy recurrente de Jesús. Creer en Él es creer en Dios. A Dios se llega por Cristo. Cristo es el que ha enviado el Padre y además Cristo es el Hijo. O sea, es Dios mismo que se hace hombre. No creer a Cristo es no creer a Dios. Creer que se llega a Dios directamente sin Cristo es no solo equivocarse, es falso, no se llega. Aquí viene la gran diferencia entre lo que son las religiones y lo que es la fe. La fe auténtica es Dios que viene a los hombres. Las religiones en general son los hombres que hacen un esfuerzo para llegar a Dios. Aquí es diferente. Dios mismo viene a nosotros. Cristo mismo se nos da. Hay la gran diferencia entre la revelación Dios que se nos da o las diferentes religiones con este esfuerzo de llegar a Dios, pero que no llegan o llegan mal. Y así Jesús no se pone como juez. Hemos de entender que muchas veces cuando en el Nuevo Testamento se habla de juicio y de juez, es lo mismo que decir condena. El juicio quiere decir la condena, y aquí Jesús lo dice muy claramente: no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. O sea, no he venido a condenar, el mundo ya está condenado, pero he venido a salvar a este mundo que ya ha caído en el pecado y que está condenado, pero vengo a salvarlo. Y para eso es todo el esfuerzo de Cristo, toda su misión, y lo que es su pasión, muerte y resurrección es para salvar al hombre. Toda su predicación es para salvarnos a nosotros. ¿Quién nos juzgará? ¿Cristo como un juez implacable? No. Aquellos que lo han escuchado, es la misma palabra de Cristo la que nos juzga. ¿Y cómo nos juzga? Pues fácil. Si seguimos su palabra, no somos juzgados. Si no seguimos su palabra, lo que él ha enseñado, lo que los clásicos y él mismo llamará el yugo, que era la forma de enseñar de los rabinos, el yugo simbolizaba la enseñanza, porque se ponía encima sobre los hombros, se carga el yugo, se carga la enseñanza sobre cada uno de nosotros. De seguirla o no, depende nuestra salvación, depende el hacernos hijos de Dios, depende llegar a la vida eterna.